¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo tema de la formación permanente para líderes. En esta oportunidad vamos a estar viendo un tema muy interesante y necesario que habla precisamente de cómo se elige un líder dentro del movimiento. Especialmente vamos a hablar del líder de la comunidad. Entonces acompáñenme para ir conociendo cuál es el contenido de este tema. Bueno, vamos a ir respondiendo a esta pregunta de cómo se elige un líder, planteando distintos escenarios. El primero sería, según el punto 1, en el escenario en que el movimiento está iniciando en un lugar, se están formando los grupos Ven y Ve, y en este caso, la elección de un líder o de un representante de la comunidad, del grupo en este caso, sería por asignación con el consentimiento y el aval del sacerdote misionero de la caridad o la hermana misionera de la caridad que estén acompañando a los grupos, o en ambos cuando esto aplique. En otro escenario donde existen comunidades o alguna comunidad que esté perseverando, consolidada, bueno, entonces ya se hace un proceso de elecciones en donde el líder elegido debe contar con al menos las 2/3 partes de los votos, según lo establecen nuestros estatutos. En un escenario mayor, cuando hay en una localidad varias comunidades y que se ha logrado constituir un consejo local, bueno, el consejo tiene la facultad de elegir a ciertos líderes dentro del mismo consejo que ofrecerán su servicio a nivel local. Estamos hablando en específico de un tesorero, un secretario y en algún caso sería un coordinador o varios coordinadores de varias comunidades. En el punto número 4 estamos hablando de un otro nivel de liderazgo, en este caso a nivel de región, de regiones o de un continente, ¿no? En el caso de regiones, bueno, estamos hablando de un país o de un conjunto de países, según sea y aplique el caso. Por poner un ejemplo, Colombia es una región, Centroamérica, el conjunto de países de Centroamérica constituyen otra región, y cuando hablamos de una región continental, bueno, estamos hablando de todo el continente. Y en este caso, aplica lo descrito en el punto número 1 y 2, cuando existan las condiciones, pero si no existieran estas, bueno, se aplica la manera de asignación. Bueno, ya iremos profundizando en cada uno de estos temas y vamos a ir resolviendo cualquier duda que pueda ir surgiendo. Vamos entonces a hablar de cómo elegir un líder por asignación con el consentimiento de una hermana o padre misionero de la caridad. Recordemos que este escenario es cuando se dan los grupos de Ven y Ve, que es la primera etapa de la evangelización Tengo Sed. Así que sin importar si el grupo o los grupos estén siendo acompañados por una hermana misionera de la caridad o aún así guiados por la hermana o padre misionero de la caridad, es necesario que en este proceso el grupo tenga a un representante, a un líder, que sea la conexión con la hermana o padre misionero de la caridad y a su vez con el nuevo grupo. Esto es esencial, especialmente cuando se da un cambio de la hermana o del padre misionero de la caridad a otro lugar de misión, y es ahí cuando juega un papel importante este representante o líder dentro del grupo para seguir trabajando con una nueva hermana o con un nuevo padre misionero de la caridad, pero dando un seguimiento a lo que sería el nuevo grupo, que eventualmente será una comunidad. Cuando hablamos de la elección de un líder bajo un proceso de elecciones, estamos hablando de un escenario donde una comunidad ha sido consolidada, ya ha caminado por su proceso discipulado y está en las condiciones de hacer un proceso de elecciones. Entonces, a nivel de comunidad, pues obviamente son los miembros de la misma quienes eligen a su líder, con al menos las 2/3 partes de los votos. Para esto puede haber uno o hasta 3 candidatos dependiendo del número de miembros que tenga la comunidad. Cuando existiera solamente un candidato en ambos casos, si la comunidad es pequeña o grande, aún así hay que hacer el proceso de votación para ratificar a este candidato.
¿Cómo se elige a un candidato? Bueno, simplemente pidiendo a los miembros de la comunidad si están en la disposición de servir a la misma, ¿no? Y ahí es donde salen los candidatos. Cuando ya hacemos el proceso de elección, el primer paso sería orar al Espíritu Santo pidiendo que nos ayude a discernir y que a la luz de su Santo Espíritu podamos hacer una buena elección. Porque recordemos que el líder, a pesar de que nosotros somos quienes emitimos nuestro voto, a final de cuentas es el Espíritu Santo quien hace el llamado a esa persona para servir a la comunidad. Por eso es tan importante este primer paso. El segundo paso sería una primera votación. Si existiera 3 candidatos, porque la comunidad es grande, bueno, la primera votación nos ayudará a descartar a uno de ellos si no obtiene casi votos, y los 2 que queden ya se haría una segunda votación para elegir al líder. En este caso, quien quedara en segundo lugar podría ser el sublíder. O bien, de los 2 que quedaran, se puede elegir el sublíder. Ya esto está a discernimiento de cada comunidad. Bueno, entonces el tercer paso dijimos, pues es una segunda votación. Ahí es donde se buscaría que se obtuviera las 2/3 partes por parte del candidato y la elección quedaría completada. Una vez que esto se logra, solamente resta darle la bienvenida a los nuevos líderes de la comunidad y comenzar este camino de servicio. Eso sería entonces explicado de manera general lo que es el proceso de elecciones de un líder de comunidad. ¿Qué es lo que no se debe hacer a la hora de elegir un líder de comunidad cuando ya estamos entrando en este proceso de elecciones? Bueno, el primer punto importante es nunca omitir pedir el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante este primer punto? Porque somos una comunidad de fe, no somos un grupo social. Y en una comunidad de fe siempre vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Por eso es importante hacerlo. Aun si existiera solamente un candidato para la elección, bueno, pues pedir al Espíritu Santo para que esa persona que va a ser elegida le dé los dones necesarios para ofrecer su servicio y a nosotros nos mantenga siempre en un espíritu de colaboración para apoyarle, ¿no? Entonces, muy importante nunca omitir ese primer paso. Algo que no se debe hacer tampoco es dejarse llevar por la amistad o simpatía por uno de los candidatos propuestos. Porque es mi amigo, mi amiga, porque es con quien mejor me llevo. Esa no es la base para poder discernir por quién votar. Un punto número 3 sería ser demasiado escrupuloso a la hora de emitir mi voto, ¿no? Tratando de revisar a mis hermanos candidatos y quizás emitiendo mi voto sí, pero con bueno, pues es que no creo que reúna los requisitos, pero hay que votar por alguien, voy a votar por fulanito, ¿no? Eso es ser escrupuloso, ¿no? A la hora de emitir nuestro voto. Algo que no debiera hacerse a la hora de elegir a un líder de comunidad. Y un cuarto punto sería tomar a la ligera el proceso de elección, siendo esto un perjuicio para la comunidad. Cuando decimos, bueno, pues aquí nuestro hermanito, nuestra hermanita, pues es la que veo que es la que más se mueve, la que más habla con la hermana o con el padre, que ella que sea, hombre, ya, ¿para qué hacemos votación? Eso es tomar a la ligera el proceso, ¿no? Es importante siempre seguir los pasos que hablamos anteriormente. Bueno, eso sería lo que no se debe hacer a la hora de elegir un líder de comunidad. Bien, ahora vamos a hablar de cuál sería el papel del padre o la hermana asesor dentro de una elección. Bueno, vamos aquí a tomar la referencia de nuestros estatutos que nos dicen que el padre asesor, que también aplica para la hermana, en virtud de su ordenación, tiene la misión y vocación específica de ser pastor y cabeza de su rebaño. Esa es la misión también dentro del movimiento. Guiar, fomentar el buen discernimiento, formar y canalizar la gracia de Dios y su amor sediento a su rebaño. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues la hermana tiene esas facultades igual que el padre asesor. Es decir, no impone a un líder en la comunidad, sino que más bien ayuda a fomentar el discernimiento para que éste sea elegido. Ese sería el punto de referencia en cuanto al asesor
sea un padre misionero de la caridad o una hermana. En lo referente a las elecciones por un consejo local, cuando hablábamos del secretario, la tesorera o el tesorero y coordinadores de varias comunidades, bueno, en este caso, como dijimos, el consejo está facultado para hacerlo, pero sigue un proceso similar a los que hablamos anteriormente. Es decir, se pregunta quiénes estarían dispuestos dentro del consejo a ser candidatos para cada uno de estos servicios, secretario, tesorero, coordinador de varias comunidades, y es entonces que se hace un proceso de votación. Regularmente es más simple, pero igual se hace una oración, se eligen, se piden los candidatos y se hace la elección. Otros servicios que pueden ser ofrecidos a nivel local puede ser un coordinador de la evangelización Tengo Sed. Esto, bueno, no aplica en muchos lugares, pero donde sea necesario o las condiciones se den, puede haber alguien que esté al tanto de lo que es la evangelización en la localidad, coordinando todo lo que se refiera a los equipos de preparaciones, visiteos cuando estos se den, retiros carismáticos, etcétera. Es importante cuando lleguemos a un punto en que esto se pueda hacer, elegir a alguien, ¿no? Y así sería la referencia para lo que es la evangelización Tengo Sed. No que la persona haga todo, pero sí que coordine lo referente a esto. En el caso del sublíder local, es decir, el subcoordinador local, este es elegido junto con el líder local por los representantes de las comunidades. Es decir, no tiene la facultad del consejo de elegir un sublíder local. Esto es en la elección de coordinador local cuando se hace esto, ¿no? Si en algún momento, como ha sucedido en algunas localidades, el coordinador local no terminara su periodo, bueno, el sublíder puede ocupar este lugar y terminar el periodo que le falta. Si existiera una comunidad de oblatos en la localidad, ellos mismos, la comunidad de oblatos, eligen a su representante para que éste, pues, valga la redundancia, lo represente eh, dentro del consejo local. Entonces, el que es elegido como el líder de esta comunidad de oblatos participa y tiene voz y voto dentro del consejo local. Eso sería entonces el proceso de elecciones por un consejo local. Cuando hablamos de la elección de un líder a nivel regional, es decir, a nivel de país o países, o también de un continente, a nivel de región continental, mayormente este proceso de elección se va a hacer a través de asignación. Solamente en algunos países como México y Colombia, en estas regiones se ha hecho un proceso de elecciones donde todos los representantes del movimiento a nivel regional, a nivel país, han hecho un proceso de elecciones y se ha elegido a un líder regional y un consejo asesor regional. Pero en el resto de los países, pues se ha hecho por asignación. Igualmente, el consejo asesor continental, que recién se formó hace unos meses, fue elegido por asignación, ¿no? En este caso, el padre asesor continental, que es padre Sergio, es quien ha avalado a todos estos líderes que están sirviendo a nivel continental. Eso sería el proceso para la elección de un líder a nivel de región o a nivel continental. Bien, ahora vamos a concentrarnos en lo que se refiere al líder de comunidad, que es un aspecto muy importante en el cual debemos profundizar y para lo cual fue creado este tema, ¿no? Para hacer un cambio de líder de comunidad es necesario considerar los periodos de servicio. Para un líder de comunidad el periodo de servicio es de un año, con la posibilidad de servir por un segundo año, siempre y cuando la persona esté dispuesta y la comunidad así lo discierna, ¿no? Entonces, una vez cumplido este año o estos 2 años, se convoca a elecciones para elegir a un nuevo líder. Esto sería lo ideal, pero en muchos casos no sucede así. En muchos casos hay coordinadores que quizás no completan su periodo o hay coordinadores a veces que tienen más de 2 años, 3, 4, 5 años coordinando la comunidad, representándola, porque en la mayoría de los casos no hay quien quiera asumir este servicio, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a hablar de qué soluciones podemos encontrar precisamente para esos casos. Por ahora, ¿cómo se cambia un líder?
cuando cumple su periodo de servicio, que puede ser 1 año o 2. ¿Qué pasa si no existieran las condiciones para hacer un cambio de líder en la comunidad? Como dijimos, lo ideal es que el líder termine su periodo de 1 o 2 años y se haga el proceso de elecciones. Pero en algunos casos no sucede así. ¿Por qué? Bueno, primeramente algo que es muy común es porque nadie se ofrece para este servicio. Por timidez, por falta de disposición e indiferencia por los miembros de la comunidad. 2, porque tanto el líder de comunidad como la comunidad misma se sienten bien como están y deciden que no hay que hacer ningún cambio, ¿no? Ahorita vamos a tocar esos temas a profundidad. Número 3, porque la hermana solo confía en determinada persona para representar la comunidad. En el caso cuando las hermanas acompañan a las comunidades. Y número 4, porque son muy pocos en la comunidad. Bueno, entonces vamos a hablar de estos temas a profundidad, dando algunas soluciones cuando no existen las condiciones para hacer un cambio de líder. ¿Qué podemos hacer? Lo vemos a continuación. Bueno, en el punto de por qué nadie se ofrece para este servicio, vamos a ver algunas posibles soluciones que podemos llevar a cabo, ¿no? Una de ellas es pedir ayuda. Si hay un consejo local o un líder local, pedirle que vaya, que visite la comunidad y que anime a los miembros, ¿no? A participar y bueno, pues a darse de voluntarios para este servicio, ¿no? Eso es algo que recomendamos hacer. Si no existiera un líder local, bueno, en este caso ir hacia el líder regional y así, según sea el caso, vamos buscando el apoyo donde sea necesario para que desde afuera de la comunidad alguien más motive y anime a los miembros a participar de este servicio a la comunidad, ¿no? Eso sería una de las acciones a tomar que es muy recomendable. Lo otro, bueno, pues esto viene a ser desde que la comunidad se va formando, ¿no? El trabajar el liderazgo, esto es algo muy importante de hacer y ya vamos a ver más adelante en otros puntos cómo, cómo aplica esto, ¿no? Por ahora eso es lo que se recomienda en estos casos, pedir auxilio al líder según la estructura local, regional o inclusive al asesor, al padre asesor regional. En el punto número 2, donde tanto el líder de comunidad como la comunidad se sienten bien como están, pues qué bueno, ¿no? Que se sientan bien. Pero el peligro de esto es que cuando el líder de comunidad que está sirviendo a la misma cambie algo en su vida, no sé, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, cualquier circunstancia que lo orille a dejar el servicio dentro de la comunidad, ahí entonces corre el peligro la comunidad de no tener una cabeza, de no tener un líder que les apoye, que les guíe, ¿no? Que les coordine. Y es ahí donde existe el problema. ¿Cuál es la solución en estos casos? Tener un sublíder. Es decir, que exista el líder de comunidad, pero que también haya un sublíder. Porque si algo sucede con el líder de la comunidad, por alguna razón de las que estamos planteando, el sublíder pueda ocupar su lugar. Entonces, aquí sí es muy importante en este caso que haya tanto el líder de comunidad como el sublíder. En el punto que hablábamos de que la hermana misionera de la caridad solo confía en determinada persona, bueno, esto tiene su punto bueno y su punto no tan bueno, ¿no? El punto bueno es que en la mayoría de los casos, puedo decirlo con certeza, las hermanas tienen ese acierto de elegir a la persona idónea para ofrecer este servicio a la comunidad, con la cual ellas mantienen ese contacto, ya sea con él o con ella, y poder acompañar a la comunidad. Lo digo con mucha alegría, en la mayoría de los casos tienen muy buen acierto las hermanas para hacer esta elección. En algunos otros casos, que son menos, pues no precisamente ha sido la persona ideal. Pero bueno, en estos casos, cuando no es así, habrá que, por los medios que sean posibles, informar a la hermana de la realidad que se está dando y cómo ella, con conocimiento de causa, puede hacer para poder confiar también en algún otro miembro de la comunidad que pueda ofrecer este servicio. Entonces, la posible solución aquí es informar a la hermana
como decimos. Y en el otro caso, bueno, pues como dijimos anteriormente, la hermana como asesora de la comunidad tiene ese responsabilidad, podemos decir, de ayudar al buen discernimiento para que la comunidad siempre tenga algún cambio de líder cuando sea necesario. Esa es más o menos la realidad y las posibles soluciones en este punto. ¿Qué podemos hacer con las comunidades pequeñas para hacer un cambio de líder o para elegir un líder de comunidad cuando son 4 o 5 miembros en la comunidad? Bueno, en este caso aplicamos la regla 4.3. ¿Y qué significa esto? Bueno, que 4 miembros de la comunidad asumirán la responsabilidad como líderes de la comunidad por un periodo de 3 meses para completar un año, ¿no? Entonces, esto es una fórmula o una sugerencia que llevamos a cabo en una comunidad y que funcionó. ¿Qué es lo que puede pasar cuando cada uno de los miembros ha asumido la responsabilidad por 3 meses? Bueno, lo que yo les puedo comentar es lo que yo vi que pasó en esta comunidad. Al adquirir todos la responsabilidad, vieron desde otra perspectiva la comunidad al estarla sirviendo y esto ayudó a que al final del año, todas teniendo la experiencia de haber servido a la comunidad, pudieron entonces hacer una elección de uno de los miembros de la comunidad ya por un periodo de servicio de un año. Entonces, esta es la solución para las comunidades pequeñas, aun cuando en una realidad que hablábamos anteriormente, los miembros no quieren participar. También es bueno aplicar esta regla 4.3, en donde por periodos cortos los miembros sirven a la comunidad. Sabemos que nuestros estatutos nos marcan que los periodos de servicio es de 1 a 2 años, pero bueno, en algunos casos hay que aplicar esta estrategia para que todos adquieran cierta responsabilidad y entonces se pueda hacer un cambio de líder en una comunidad pequeña. En esta última parte del tema vamos a abordar algunas preguntas frecuentes sobre el líder de la comunidad. ¿Qué hacer si un coordinador no cumple su periodo de servicio? Lo primero sería convocar a nuevas elecciones, como nos marcan nuestros estatutos. Pero si se eligió un subcoordinador en la primera elección, este puede completar el periodo restante y poder ser candidato para una nueva elección. Si los dos escenarios anteriores no fueran una opción, entonces el coordinador de varias comunidades, si este existiera, pues sería el que apoyara a dicha comunidad hasta convocar a nuevas elecciones. Si tampoco esta última fuera una opción, entonces, bueno, hay que solicitar el apoyo del consejo local. Si no existe el consejo local, del padre asesor o de la hermana asesora. Es decir, buscar hacia afuera el apoyo necesario para poder discernir qué hacer en este caso. Por eso, esas son las posibles respuestas a esta pregunta. La siguiente pregunta sería, si la comunidad es pequeña, ¿se elige también a un subcoordinador? La recomendación sería que solamente se elija al coordinador. ¿Por qué? Bueno, porque si aplicamos especialmente la regla 4.3, lo que se puede hacer cuando uno de los miembros no cumple el periodo de 3 meses, aunque es pequeño, pero puede haber alguna situación por ahí, bueno, entonces, ¿quién le suplirá? El que está esperando turno para servir a la comunidad. Por eso no se recomienda elegir a un subcoordinador, pero bueno, queda discernimiento de la comunidad si hacerlo o no. Nuestra siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con los coordinadores que llevan más de 2 periodos de servicio porque nadie quiere ofrecerse para reemplazarlo, ¿no? Este es el caso de muchas comunidades que el coordinador tiene años, ¿no? Y sigue siendo el coordinador, porque no hay nadie que quiera ofrecerse para este servicio. Bueno, en este caso es conveniente pedir el apoyo del consejo local, del padre o la hermana asesora para ayudar a concientizar a la comunidad que un miembro del consejo o el padre o la hermana vaya a la comunidad a animar y concientizar a los miembros de que estamos llamados a servir en algún momento dentro de la comunidad. Eso sería lo primero, la primera acción a tomar, ¿no? Lo segundo, pues es lo que hablábamos, manejar periodos cortos de servicio de 3 meses para que así todos vayan adquiriendo esta experiencia de servicio y se animen a servir a la comunidad quizás más adelante por un periodo mayor.
Esto sería el caso o la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un coordinador no quiere dejar su servicio de coordinador o de líder de la comunidad? Bueno, aquí hay que primero mencionar algo importante. En algunas ocasiones, cuando una comunidad está perseverando y el líder de la comunidad está ayudando a la comunidad a perseverar, ahí se está dando un fruto, se está viendo un fruto, y cambiar a ese líder sería contraproducente en ese caso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de alguien que se quiere aferrar a este servicio a perpetuidad, ¿no? Por eso decimos aquí que siempre es conveniente discernir cada caso. Si se trata de lo que estoy mencionando en un principio, de un líder que está dando fruto en la comunidad y que la realidad es que no hay en el momento alguien más que lo pueda suplir, bueno, pues permitirle continuar, pero ir trabajando el liderazgo en la comunidad. Eso sería algo importante. Pero también pedir el apoyo dentro de la estructura. Puede ser el caso del consejo local, del padre, la hermana que acompaña a las comunidades para así mejor discernir qué hacer en ese caso, ¿no? No nos ha pasado, ¿no? Lo que sí ha pasado es que algún coordinador está durante su periodo de servicio y nos estamos dando cuenta que no está dando fruto, que la comunidad se está quejando de el líder de comunidad, pero aún él quiere seguir, no tanto porque quiere perpetuarse en el servicio, sino porque está cumpliendo su periodo, pero está haciendo las cosas no de la manera adecuada, ¿no? Esto sí ha sucedido. Por eso decimos que hay que discernir cada caso, pero siempre es pedir el apoyo hacia afuera, ¿no? Dentro de la estructura del movimiento. ¿Qué pasa si nadie tiene experiencia o los dones necesarios para ofrecer este servicio a la comunidad? Bueno, no nos toca a nosotros determinar eso, ¿no? Y además, ver nuestras limitaciones nunca ayudará a dar un paso más allá en el servicio. No somos nosotros los que elegimos servir, es Dios que nos llama a hacerlo. Puesto que Dios nos llama, Él nos va a dar los dones necesarios para poder servir a nuestros hermanos. Por otro lado, la formación es también importante, lo reconocemos, por eso estamos trabajando en un taller teórico práctico que precisamente va a ir dirigido a nuevos coordinadores, a los coordinadores que ya están, por supuesto, y también a los animadores juveniles, aquellos adultos o jóvenes que trabajan con grupos juveniles. Esto les ayudará a tener las bases necesarias para sentirse más confiados en ofrecer su servicio, pero sin perder de vista que es Dios quien nos da esos dones para servir a la comunidad. ¿Qué podemos hacer cuando el coordinador o algún otro miembro de la comunidad quiere imponerse sobre esta? Lo primero que se recomienda en un principio es tratar el tema con discreción, no andarlo divulgando por donde quiera, que el coordinador o tal miembro de la comunidad está provocando ciertas discordias en la comunidad, sino, mejor dicho, ir despacio, ¿no? En este caso, bueno, tratar el tema con el coordinador de varias comunidades, si es que tuvieran el apoyo de un coordinador así. Del consejo local, si no existiera ni un coordinador de varias comunidades ni un consejo local, entonces acudir al padre o la hermana misionera de caridad que esté acompañando. Pero siempre importante tratarlo con discreción. El siguiente paso sería convocar un diálogo entre las partes, ¿no? Que el coordinador o el miembro en cuestión pueda tener conocimiento de lo que se está provocando, lo que se está dando en la comunidad, ¿no? A causa de sus acciones o de su imposición, ¿no? Si no hubiera solución, después de haber hecho esto, bueno, aquí dejaríamos en las manos del padre asesor o la hermana asesora. Ellos tendrán la última palabra para determinar qué es lo que se hace en estos casos. Pero siempre hay que ir despacio y con mucha discreción y caridad. Bueno, estas eran algunas preguntas frecuentes que queríamos tratar de responder. Si hubiera más preguntas al respecto de cómo se elige un líder de comunidad, pueden consultarlo directamente con nosotros a través del grupo de WhatsApp o contactándonos directamente. Bueno, pues este sería el final de este tema. Nos vemos en un próximo tema. Dios les bendiga.